Teorema fundamental de la estadística. En la estadística no hay un teorema concebido como fundamental a diferencia de otras ramas de las matemáticas como lo son la aritmética, el álgebra, el cálculo y algunas otras, pero ¿qué hace a un teorema fundamental? Una respuesta, según algunas fuentes, puede estar relacionada con que a un teorema no se le designa la notación de fundamental, por la frecuencia con la que se utiliza, y tampoco por la dificultad que lleva su demostración, sino porque permite generar nuevos teoremas y es la base de una rama del conocimiento matemático. Ejemplo, el teorema fundamental del cálculo permite unir el cálculo diferencial e integral, y el teorema fundamental de la aritmética permite constituir la teoría de números. Estadística podríamos concebir algunos teoremas fundamentales en la actualidad, como por ejemplo el teorema de Bayes, el cual lleva ese nombre en honor a Thomas Bayes, quien escribió Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, publicado en Philosophical Transactions de la Royal Society, gracias a Richard Price, quien envió el escrito 3 años después de la muerte de Thomas. El texto fue publicado en 1764, momento en el cual se enunció su teorema y se le asignó su nombre. En ese momento el presidente de la Royal Society era George Parker. En el caso específico del teorema de Bayes, se puede observar que este es la base de la inferencia bayesiana, cumpliendo las características mencionadas para concebirse como teorema fundamental. Sin embargo, es importante precisar que este pudo no pertenecer a esta categorización, debido a que en la época que surgieron los teoremas fundamentales, siglos XVII e inicios del XIX, la estadística no era concebida como una rama de las matemáticas y menos como una ciencia. La estadística se empezó a ver como ciencia hasta el siglo XX. El teorema de Bayes. Este es uno de los teoremas más importantes de la estadística. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el teorema de Bayes? Bueno, primero que todo, los eventos B1, B2 y BK que representan una partición del espacio muestral S. Gráficamente, la representación de ellos es esta. Que sean una partición significa que ellos nunca van a suceder de forma simultánea, es decir, son eventos disyuntos, y que además que la reunión de todos ellos va a dar el espacio muestral. Existe además otro elemento que interviene o otro evento que interviene en el teorema de Bayes, que es el evento A, que puede ocurrir de forma simultánea, que se puede observar de forma simultánea con cada uno de estos elementos B1, B2 hasta BK, y es el evento A. Aquí en esta representación gráfica de árbol, esta probabilidad nos está indicando la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B, y esta es de que no suceda A dado que ya sucedió B. De igual forma, para el evento B2 es posible que el evento A suceda luego de B2. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que suceda A dado que ya sucedió B2, y de forma similar para cada uno de los elementos de la partición. Entonces, por lo general a estos elementos o a estos eventos que suceden antes se les llama causas, y a este evento A que sucede luego o que está luego en el árbol del evento B, a estos le llaman efectos. Entonces, el teorema de Bayes básicamente lo que nos ayuda a responder son preguntas de ese tipo. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado que se observó un efecto, la causa haya sido B sub R? En este caso, el evento B sub R. Ese es el tipo de probabilidades que se pueden responder con el teorema de Bayes. Entonces, ¿cómo se calculan esas probabilidades? Es muy fácil. Es aplicando esta expresión matemática que está aquí. Esta es la misma probabilidad que nos interesa. Y el numerador no es más que la multiplicación de estas dos probabilidades. La probabilidad de que suceda BR por la probabilidad de que suceda A, dado que sucedió BR. Esto que tenemos acá es simplemente una multiplicación de dos probabilidades que, en otras palabras, no es más que la probabilidad de que sucedan los dos elementos a la vez. Es decir, la multiplicación de las probabilidades de esa rama. Y el denominador, que parece un poco más complejo, si lo observamos con cuidado, no es más que la regla de la probabilidad total, y esto lo podemos reemplazar por la probabilidad de A. Entonces, en últimas, cuando uno aplica esta fórmula grande del teorema de Bayes, lo que está calculando es una probabilidad condicional usando esta regla muy sencilla. Entonces, es muy fácil de calcular probabilidades que necesitan el teorema de Bayes. Recordemos que el teorema de Bayes nos permite calcular la probabilidad
de que esta haya sido la causa de este efecto que se observó ya. Bueno, para esto vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos métodos de enseñanza para una destreza industrial. El porcentaje de veces que se utiliza, perdón, el porcentaje de fracaso del método A es 20% y el B fracasa un 10% del tiempo. Los dos métodos se utilizan en una combinación de 30-70, 70 para A, 30 para B. La situación es la siguiente: se observó una trabajadora que recibió la capacitación, pero ella fracasó en el aprendizaje de esa destreza industrial. Se fracasó, eso fue lo que se vio. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa operaria o esa trabajadora haya sido capacitada con el método A? Es decir, dado que se observó el fracaso en el aprendizaje, ¿cuál es la probabilidad de que el método usado haya sido el A? Observen que esta estructura es la que justamente responde, la respuesta para este tipo de probabilidades es dada por el teorema de Bayes. Gráficamente la estructura del problema es esta: 70% es la probabilidad de utilizar el método A, 30% del B, y tanto con el método A como con el método B se observan fracasos. ¿Qué porcentaje de fracasos? Entonces, 20% de las veces que se ha enseñado con el método A se observa un fracaso en el aprendizaje. Y el 80% se observa un no fracaso, o sea, un éxito. Y para cada vez que se enseña con el método B, 10% de las veces se observa un fracaso. Entonces, si nos interesa responder esta pregunta, ya tenemos todos los elementos necesarios para responderla, para hacer los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos entonces la fórmula mostrada anteriormente. Entonces, la probabilidad de que haya sido usado el método A, dado que se observó un fracaso, es igual a esta expresión que tenemos acá, donde todos los elementos que participan en esta cuenta o en este cálculo ya están aquí identificados en la parte de arriba. Simplemente es reemplazarlos. Observen que sería 0.2 por 0.7 dividido entre 0.2 por 0.7 más 0.3 por 0.1. Esto no es más que aplicar el teorema de Bayes y el resultado nos da 0.8235. Entonces, quiere decir que si ya se observó una persona que fracasó en su intento de aprender la destreza, la probabilidad de que haya sido capacitada por el método A es del 82% aproximadamente. Inferencia bayesiana. La estadística bayesiana parte de la noción de que la probabilidad representa el grado de creencia que otorgamos al suceso en cuestión. Así, a medida que recabamos una nueva evidencia, decidimos si dicha evidencia apoya la hipótesis de partida o, por si el contrario, favorece una nueva hipótesis alternativa. Este planteamiento recibe el nombre del teorema de Bayes y lo denominamos como inferencia porque a partir de una muestra y el uso del teorema de Bayes hacemos comparaciones y sacamos conclusiones sobre un grupo más grande del que representa la muestra. Resumiendo, todo el proceso recae en la importancia del teorema de Bayes. El teorema de Bayes nos relaciona la probabilidad de que suceda un evento conociendo que a su vez sucede otro. Esto se denomina probabilidad condicionada y el teorema de Bayes conjuga las probabilidades condicionales conocidas para hallar las probabilidades inversas. Quienes defienden este punto de vista lo hacen considerando la probabilidad inversa como la verdaderamente importante a la ciencia, pues procura sacar conclusiones generales a partir de lo objetivamente observado. El teorema de Bayes se debe a Thomas Bayes. Nacido en las primeras luces del siglo XVIII, comenzó a estudiar lógica y teología en 1719 en la Universidad de Edimburgo, siendo ordenado más tarde reverendo de la Iglesia presbiteriana. Su labor pastoril la compaginaba con el gusto por las matemáticas, imbuido en la nueva efervescencia del siglo al calor del nuevo cálculo de Newton. Aun siendo pequeños sus trabajos en matemáticas, ingresó en la Royal Society en 1742. Sí, pequeños trabajos, pues aunque el teorema de Bayes no sea de pequeña importancia, Thomas Bayes no lo publicó. En ese trabajo sienta las bases del teorema que hoy conocemos con su nombre.
pero que no tuvo mayor trascendencia hasta terminado el siglo, cuando el genio de Laplace lo redescubrió independientemente, configurándolo tal como hoy lo conocemos. Aun con el aval de Laplace, muchos recelaban de esa forma de ver las probabilidades. Recordemos que a principios del siglo XX los frecuentistas reprobaban a los bayesianos. Quizás fuese ese el motivo por el cual Bayes no publicó su trabajo. Ya anteriormente se las había tenido que ver con el genio, y esta vez hablamos de carácter, de George Berkeley, quien se comportaba muy crítico con la base lógica del cálculo de Newton. La verdad es que pasto de la ira de Berkeley fueron muchos científicos del momento, y de los más importantes, como no, pero esa es otra historia. ¿Cuál es la diferencia entre la estadística frecuentista y bayesiana? Para dar respuesta a esta pregunta, tomaremos lo mencionado por Luis Carlos Silva Isaguer, quien es investigador titular y profesor de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Realizó estudios de posgrado sobre técnicas muestrales en la Universidad de Michigan, alcanzó su doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Carlos Praga y un segundo doctorado en Ciencias de la Salud en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Es profesor de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba y profesor colaborador asociado de la Escuela Nacional de Sanidad de España. Sus investigaciones se centran en la estadística como lenguaje técnico del sentido común. En el campo de la estadística, ¿cuál es la diferencia esencial entre el enfoque bayesiano y el enfoque frecuentista? La diferencia esencial reside en varios puntos. Realmente una diferencia esencial no existe, quizás. Uno de ellos, los más notables son, uno de ellos, que la estadística frecuentista supuestamente no consiente que se trabaje con probabilidades que no se relacionen con la frecuencia relativa de los acontecimientos. Es decir, cuando se habla de la probabilidad de un acontecimiento, está hablando del número de veces en que tal acontecimiento acaece u ocurre cuando se han hecho un número mayor de intentos. Entonces la razón o la tendencia de la razón cuando el número de intentos tiende a infinito es lo que se entiende por la probabilidad. En el campo bayesiano es consciente que se pueda trabajar con una visualización subjetiva de la probabilidad. Subjetiva que yo siempre aclaro que no es lo mismo que arbitraria ni caprichosa. Pero esa es una diferencia importante. Otra diferencia importante es que el frecuentismo, en el marco de la inferencia, pone el énfasis en la identificación de probabilidades condicionales de los datos supuesta una hipótesis nula, y de lo que se intenta sobre todo tratar de ver si esa probabilidad es suficientemente baja como para rechazar la hipótesis nula. En el caso del mundo bayesiano, en primer lugar no se habla ni de rechazo ni de aceptación de hipótesis, no se pautan las cosas en un marco dicotómico, y en segundo lugar, quizás más importante aún, lo que se hace es también enjuiciar a través de probabilidades condicionales, pero no los datos, sino las hipótesis rivales que expliquen los datos que se observaron. Entonces ahí hay una diferencia que en principio pudiera parecer semántica, que es entre la probabilidad de una hipótesis dada unos datos y la probabilidad de unos datos dada una hipótesis. No es semántica, esas dos probabilidades pueden diferir profundamente, y lo que sostenemos en el marco de la inferencia bayesiana es que lo que le interesa a los científicos no es tanto evaluar los datos a la luz de las hipótesis, sino viceversa. Después que observamos unos datos, tratar de evaluar los méritos relativos que pudieran tener las hipótesis que expliquen que hayamos observado lo que observamos. Y eso, esa diferencia es muy sustantiva y tiene importantes connotaciones tanto filosóficas, epistemológicas como prácticas. Thomas Bayes, en el escrito que permitió establecer el teorema de Bayes, quiere abordar el siguiente problema. Dado el número de veces en las que un suceso ha ocurrido y no ha ocurrido, se requiere el azar de que la probabilidad de que ocurra en una sola tirada esté comprendida entre 2 grados de probabilidad arbitrarios. Para esto plantea 8 definiciones, 10 proposiciones, 8 colorarios y 3 reglas.
Esto permite evidenciar que el teorema de Bayes surge desde el formalismo matemático, ya que todas las acciones están basadas en definiciones, proposiciones, que son consideradas como verdad al ser demostradas. La corriente del formalismo reconoce que las matemáticas son una creación de la mente humana y considera que consisten solamente en axiomas, definiciones y teoremas como expresiones formales que se ensamblan a partir de símbolos, que son manipulados o combinados de acuerdo con ciertas reglas o convenios preestablecidos. Men, 1998, página 11.